Gracias, señora presidenta. En principio no iba a hacer uso de la palabra porque entendía que a la luz de los hechos las palabras sobraban. Digamos, me parece que lo que vio toda la ciudadanía de nuestro país por televisión, el acto en sí, el hecho en sí, habla por sí solo. En principio sentía cierto regocijo por ver que casi el pleno de este cuerpo firmó esta declaración de interés repudiando este tipo de hechos y esperando con cierto optimismo ver que eso también se vea reflejado luego en lo que manifestó particularmente la concejal Desirée en función de las últimas palabras que escuchamos. A mí de chico me enseñaron que todo lo que se diga antes de un pero no tiene validez. Entonces firmo pero, y sigo generando ese estado del cual creo que todos debemos ahondar para bajar esa rigidez que existe en la sociedad, que termina siendo reflejada en todos los ámbitos y que termina siendo un caldo de cultivo para lo que vimos. Entonces me parece que si son sinceras, vale. Si son sinceras, vale. Porque ahondar en palabras o en justificaciones o en peros no hace más que profundizar este estado de situación en el que todos debiéramos colaborar. En segundo marco, hacer una diferenciación. Yo particularmente pertenezco a un movimiento nacional, el movimiento nacional peronista, que tiene una historia, que tiene un arraigo en cuanto a la ideología a la que me siento pertenecer, y esa historia está marcada con dolorosas ausencias en el marco de más de 70 años. El peronismo fue el único partido proscripto por 18 años en la Argentina. El peronismo tuvo que sufrir muertes, persecución, hasta la profanación de los cuerpos de sus líderes, sino recordar lo que sucedió con el cuerpo de María Eva Duarte de Perón, bombardeos a la Plaza de Mayo, lo decía recién nuestro presidente de bloque, cientos de personas, niños y niñas, mataron ese bombardeo con la intención de eliminar al entonces presidente Juan Domingo Perón, fusilamientos que aún conmueven a nuestra sociedad y a quienes también pueden contar esa historia en vida de lo que sufrieron y siguen sufriendo en la memoria colectiva. Entonces, nuestros líderes, nuestros dirigentes, tienen un pasado, tienen una historia en la cual nos ha marcado a fuego y nos marca no solo a quienes integramos el movimiento, sino a nuestra sociedad en conjunto. Entonces, no está descalzado de esa línea histórica lo que sucedió hace poco. No es casualidad que haya sido a quien hoy lidera junto al presidente este movimiento nacional peronista, justicialista, y que circunstancialmente tiene la función de ejercer la vicepresidenta de la Nación, pero no es nuevo para con ella o para con nuestro movimiento. Y después ahondar en lo que hizo mención la concejal Desirée sobre un tuit de mi cuenta, que es cierto. Primero aclarar que yo no borré ese tuit, sigue estando allí. Así que si la concejal Desirée Bauzá quiere buscarlo, puede releer y ponerlo en contexto de cómo fue ese tuit. Así que le invito a la concejal, o se lo explico, cuál fue el contexto de ese tuit, pero lo que escribo con los dedos lo aguanto con el cuerpo y no tuve ningún problema en reconocer los errores del caso y atender a cuanto medio, periodista, persona o vecino se contactó para pedirme respuesta de ellos. Pedí las disculpas de caso, pero no aceptaré que se descontextualice el tono jocoso
o el furcio, o lo que sea, del contexto de ese tuit, en cómo fue escrito, pero si vale la aclaración y ella se vio afectada, les pido disculpas, en lo personal, en lo humano. Después, queda en mí el respeto que puedo tener sobre ella por la cuestión de la responsabilidad que ejerce aquí, cómo la ejerce, que me parece que deja mucho que desear, en todo aspecto, en lo técnico, en lo político, en lo social, porque lo que acaba de generar es traer un clima de violencia aquí a este recinto nuevamente, que es lo que queríamos evitar. Particularmente no iba a hacer uso de la palabra porque normalmente por allí estoy como sindicado que es el que inicia los debates o las discusiones, y me parecía que no era el momento. Pero la verdad que, y lo que también me llama la atención es esa situación forzada de querer aparentar a aquel sector al que ella comparte espacio, porque no es más ni menos que una burda imitación de lo que intentó hacer la diputada Yelena Costa, también pateando el tablero para imitarse a su jefa política Patricia Bullrich. Y yo, lamentablemente, porque la conozco, porque le tengo aprecio, porque vivimos en el mismo barrio, porque la conozco de su trabajo en la vecinal y social, me parece que termina siendo una desclasada, porque ella nunca representó las cosas que dice. O sea, nunca va a pertenecer a ese ámbito en el que quiere forzar introducirse. Y por más que se esfuerce, no es natural, no le sale porque no pertenece allí. Ella no vive en Buenos Aires como Yelena Costa para codearse con esa gente, con esos ámbitos donde están chipeados y formados de esa manera y pertenecen a ese sector social. Ella lamentablemente no. Por eso siempre le digo que algún día, quizás por su trabajo que le conozco, se dé cuenta que tiene más que ver con nosotros, con el peronismo, con ese movimiento que tiene arraigo social, porque de hecho antes lo era. Terminó siendo un poco conversa, pero no importa, tenía ese arraigo. Pero la verdad que no suma nada lo que dijo, lo que quiso hacer, su falsa imitación de aquellos a donde quiere pertenecer, que nunca la van a tomar como una par. Pero me parece que no era el ámbito ni el lugar para hacer ese tipo de catarsis, porque me parece que todavía no hemos tomado conciencia de lo que sucedió y de lo que podría haber sucedido. Yo creo que nos falta mucho camino por recorrer y que si ni siquiera en este ámbito somos capaces de reflexionar y de cómo nos interpreta este tipo de sucesos, estamos lejos de que por lo menos la ciudad y el país que queremos, o al menos decimos querer construir. Entonces me pareció desafortunado porque no suma nada a lo que estamos viviendo como ciudadanía, a las ripideces que hay. Cada uno tendrá su análisis político, ideológico de que por qué estamos allí, si los polos se radicalizan, si uno entiende que la derecha se radicaliza más que el otro lado de la grieta, y la grieta, y la grieta, y no se nos cae de la boca la palabra grieta, pero no iba a hablar, lo hago porque se me hizo mención, porque se me hizo referencia, y quería decirle eso por el aprecio que le tengo a la concejal Bauzá, aprecio en lo personal, que no quiere decir que le tenga respeto por cómo desempeña su función. Y encuadrar también de que quienes pertenecemos al Movimiento Nacional Justicialista no podemos ver este tipo de hechos desarraigados de la historia que ha tenido nuestro movimiento, que está atravesado por una infinidad de hechos de esta magnitud. Así que ojalá lo que venga realmente nos encuentre trabajando, pero sinceramente, para cambiar algo en este estado de convulsión que hoy vive la sociedad, que tampoco está ajena a nuestro país, a lo que sucede en la región y en muchos puntos del mundo. Así que bueno, era solamente